regresando, para nuestro tercer video vamos entonces ya conocemos lo que es masa, rigidez. Sabemos que si dividimos entre estas, pues vamos a hallar lo que es omega. De ese omega también tenemos lo que es el periodo y conocemos la fracción de amortiguamiento. Lo único que nos falta es empezar a mirar esa nueva incógnita que les mencionaba anteriormente, que son las formas modales. Esas formas modales o los modos de vibración se denominan modo de vibración a las diversas formas en que una estructura puede vibrar, generando ondas estacionarias en cada modo de vibración. La estructura adopta una forma específica dada por la frecuencia con que vibra. Es decir, como les decía, puede que vibren de una manera, que en este caso es que se desplazan todas hacia un lado, que en este caso es la derecha, o dos masas pueden coger hacia un lado y otra hacia el otro, o cada una de las masas hacia un lado totalmente diferente. Y estos pues los vamos a llamar modos 1, modo 2 y modo 3. ¿Cuántos modos va a tener la estructura? ¿Cuántos pisos tenga? Es decir, yo tengo una estructura de 10 pisos, voy a tener 10 modos. Estos modos también dependen de en qué dirección los estoy analizando. No es lo mismo en X, no es lo mismo en Y que si la rotación en Z. Es decir, yo podría tener, en este caso, tengo 3 modos porque son 3 pisos. Pero si yo estuviera analizando en X son 3 modos, en Y son 3 modos y en Z son 3 modos, es que quiere decir que a la larga son 9 modos. Pero como nosotros hacemos es un análisis unidireccional, que puede ser en X o en Y, entonces vamos a tener solamente 3 modos. Si continuamos con eso, entonces para determinar esos modos de vibración yo debo hacer esta operación matricial, que es a la matriz de rigidez le resto la multiplicación entre una matriz de omegas al cuadrado multiplicado por una matriz de masas, y eso lo multiplico por un vector de formas modales que en este caso voy a llamar A, y eso va a ser igual a un vector de ceros. Si a esto le saco el determinante, pues esto va a ser iguales a ceros y yo voy a poder sacar 3 ecuaciones con 3 incógnitas en donde hallaría los omegas de los 3 modos, del modo 1, del modo 2 y del modo 3. Es decir, que yo debo llegar a 3 ecuaciones que me ayuden a calcular esos omegas. ¿Qué sería en este caso? Entonces el omega 1 al cuadrado va a ser igual pues, a omega 1, si le saco la raíz, el omega 2, el omega 3, y pues una vez yo le saque el inverso a esto, es decir, a 2pi sobre omega, pues tendría el periodo de cada uno de los modos. Para con ese periodo ir y calcular cuánto es la pseudoaceleración y mirar cuál sería el peor escenario que yo tendría en mi estructura, o analizar en los 3 modos de vibración cuál es la aceleración máxima que estaría sometida a mi estructura. Entonces, lo que van a hacer esta omega 1 y lo que esto representaría, que sería un periodo 1, es lo que nosotros vamos a llamar como frecuencia y periodo fundamental. Siempre los primeros que vamos a hallar sería frecuencia y periodo fundamental. Entonces tenemos aquí un ejercicio. Vamos a continuar con el ejercicio de los 3 pisos. Entonces aquí lo vamos a hacer un poco más dinámico. De ahí entonces vamos a aplicar esta ecuación. Nosotros tenemos que vamos a sacar el determinante de que a la matriz de rigidez le resto la multiplicación entre una matriz de omegas multiplicada pues por la matriz de masas. Eso entonces, si lo igualo a 0, me tendría que sacar esta ecuación. Esta ecuación pues es una ecuación con de grado 3, que en este caso miren que es un omega al cubo, un omega al cuadrado y un omega. Lo que yo debería hacer es que, como esto es un omega al cubo, quiere decir que va a haber una gráfica que va a cortar 3 veces un eje, ¿sí? Y esos 3 veces que yo voy a cortar el eje,
Entonces va a tener unos valores, que en este caso es que el omega 1 al cuadrado es igual a 45,67, quiere decir que yo sacarle la raíz me da 6.76 radianes sobre segundos, es decir, esta sería la fundamental, ¿sí? Frecuencia fundamental. Venga, borro acá para que pues se vea bien. Mi frecuencia 2 entonces sería 376.99, que sería 19.42 radianes sobre segundo, y mi frecuencia 3 al cuadrado sería 666.27, que al sacar la raíz pues me da 25.81 radianes sobre segundo. Ahí hay algo que destacar y es importante tener en cuenta que ellas siempre van a estar en forma ascendente, es decir, el omega 1 siempre va a ser el más pequeño y el omega más grande pues va a ser el último, ¿sí? Se van acomodando de manera ascendente. ¿Listo? ¿Cómo se saca esto? Pues hay varias formas de hacerlo. Una sería por Excel, otra sería con la calculadora HP, que es un poco más sencillo. Y una tercera pues podría ser con MATCAD o otro software que ustedes sepan usar. Es decir, de esta forma hay muchas para hacerlo. Y con eso yo hallo los tres, bueno, en este caso, los 3 omegas para cada uno de los modos. Luego de tener esos omegas, ¿sí? Es decir, yo aquí tengo, voy a aplicar esta ecuación para hallar estas A, que es mi vector de formas modales. Entonces voy a decir 16.200, es decir, la rigidez, la matriz de rigidez, menos la multiplicación entre la matriz de omegas al cuadrado por la masa, y eso multiplicado por un vector de A, eso va a ser igual a 0. Quiero que vean que voy a usar primero que todo es esta, es decir, aquí no coloco 3 omegas, o sea, omega 1, omega 2 y omega 3, sino que coloco es el omega de una sola frecuencia, de un solo modo, ¿sí? Entonces aquí voy a tener en cuenta solamente las formas modales de nuestro primer modo. Y eso, pues entonces, a este yo le resto la multiplicación de estas dos, entonces me da esto que yo tengo acá, multiplicado por mi vector de formas modales, A3, A2 y A1. Miren que esto, pues yo puedo sacar 3 ecuaciones. Estas primeras, entonces sería 13.685.87 por A3 menos 16.200 por A2 es igual a 0. Luego menos 16.200 por A3 más 28.210.23 por A2 y menos 16.200 por A1 va a ser igual a 0. Y por último yo tendría 0 menos 16.200 por A2 y 29.048.28 por A1, que sería lo que yo tendría acá. Y miren que si yo me traigo solamente las o este valor de acá y solamente estas A, es decir, como si yo tuviera aquí K11, K12, K13, que es esto que yo veo acá, y defino que A3 va a ser igual a 1. Entonces miren que yo tuviera, primero que todo aquí, K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31, K32, K33, cierro acá, y esto pues lo multiplico por A3, A2 y A1. Yo voy a decir que este A3 tiene el valor de 1. Si este A3 tiene el valor que 1 y yo sé que en la ecuación pasada esto siempre va a tener, o sea, al multiplicar aquí siempre va a haber un valor de 0 y aquí un valor de 0. Entonces miren que mi primera ecuación sería K11 por A3, K12 por A2 más 0. Entonces voy a despejar a 2 porque a 3 yo leí el valor de 1, ¿sí? Entonces si yo dije que esto era 1, entonces me queda K11 más K12 por A2. Entonces A2 sería igual a K11 sobre K12. Y ahí hallo el valor de A2
Y el valor de A1 lo saco de esta tercera ecuación de acá. Entonces, despejo y me da que A1, perdón, sería K21 más K22 por A2 sobre menos K23. Siendo así, entonces voy a traer la del ejercicio anterior. La del ejercicio anterior, pues sería K11 es 13.685.87 sobre menos, miren que el K2 lo tomó el valor con el menos. Y la fórmula además lleva un menos, entonces tengo que tener en cuenta ese menos, porque esto me haría que A2 tiene un valor positivo. Y lo mismo A1, miren que negativo, 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 y eso lo debo llevar acá. Para saber que A3 es 1, A2 es 0,84 y A1 es 0,47. Y esto yo lo puedo hacer con todas las tres variables, es decir, que lo que yo debería hacer aquí es que ya esto no sería 45,67, sino que lo haría con el omega, que viene después, que es 376 y 666.27, es lo único que me va a cambiar. Y con eso pues hallaría el A3, el A2 y el A1 para cada uno. Aquí ya calculadas pues me dan AI1, AI2 y AI3. Entonces aquí tengo el modo, entonces miren que este es el modo 1, este es el modo 2 y este es el modo 3. Listo. Entonces hasta acá ya sabemos calcular nuestras formas modales de manera esquemática, es decir, esto nos sirve más es como un esquema. Como tal, todavía no sabemos cuánto se va a desplazar esa masa. Sabemos hacia dónde se mueve, pero todavía no cuánto se desplaza. Entonces más adelante vamos a continuar resolviendo esto. Yo diría que el siguiente video, para hacerlo un poco más dinámico, entonces vamos a resolver esto, pero vamos a ir implementando Excel, entonces para que sea un poco más dinámica la clase. Que tengan un buen día, nos estamos hablando y nos vemos en el próximo video.